El proyecto Green H2CM busca consolidar a la Comunidad de Madrid como líder en el desarrollo de tecnologías avanzadas relacionadas con el hidrógeno verde y las pilas de combustible. Este vector energético, esencial para alcanzar la neutralidad climática, será clave en la descarbonización de sectores estratégicos. Entre sus metas destacan innovar en la producción de hidrógeno mediante electrólisis a baja y alta temperatura, mejorar la conexión entre energías renovables y electrólisis para incrementar la eficiencia, integrar pilas de combustible en aplicaciones como el transporte y la generación de energía y desarrollar tecnologías seguras para la combustión de hidrógeno en motores y turbinas. El proyecto Green H2CM avanza hacia un futuro sostenible, impulsando la transición energética y reduciendo emisiones. El hidrógeno renovable, en 3 palabras, diría que puede ser clave para la transición energética. Cuando hablamos de hidrógeno no hablamos de una energía, tal cual, hablamos de un vector energético, es decir, tenemos que gastar energía para producir este hidrógeno. El desafío es hacerlo renovable y va a ser un elemento clave para descarbonizar muchos sectores que van a ser difíciles de electrificar. En el proyecto Green H2 es el proyecto de la Comunidad de Madrid dentro de los planes complementarios que puso en marcha el Ministerio, que es una de las primeras veces en las que se está articulando financiación por parte de la Administración General del Estado a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y las comunidades autónomas. Se ha sido capaz de poner en marcha una coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en una serie de temas, entre ellos el hidrógeno verde y las energías renovables, y nosotros desde CIEMAT estamos coordinando el proyecto de la Comunidad de Madrid, que va enfocado a posicionar estratégicamente a la Comunidad de Madrid en el desarrollo del hidrógeno renovable. Participan diversas universidades y centros públicos de investigación y lo que estamos intentando es crear unas infraestructuras de investigación y desarrollo que permitan posicionarse a la Comunidad de Madrid como un líder también en la investigación en torno al hidrógeno renovable. El primer objetivo del proyecto Green H2 ha sido un poco coordinar a la comunidad científica en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay un tejido importante de centros de I+D, muchas universidades públicas, universidades privadas y centros de investigación también públicos, y uno de los primeros objetivos está en ponernos a trabajar un poco en red, está sirviendo un poco de catalizador para ponernos a trabajar en red, para crear nuevas infraestructuras que sean únicas y que infraestructuras relevantes en torno al desarrollo del hidrógeno renovable, pero no nos queremos quedar aquí, también queremos llegar al sector privado, y dentro del proyecto hay un grupo de trabajo del sector privado que está dando también recomendaciones al proyecto y se le está informando de los desarrollos del proyecto, y también queremos llegar al área institucional. Tenemos un grupo de trabajo en el que estamos dando cabida a las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid que pueden tener interés en el desarrollo del hidrógeno renovable. Bueno, pues a diferencia de otras comunidades autónomas que ya tienen una posición muy definida en torno al hidrógeno renovable, cuando empezamos con el proyecto Green H2 vimos que en la Comunidad de Madrid se necesitaba un poco armar un discurso de cuáles pueden ser las potencialidades de la comunidad en torno a este tema. Y uno de los objetivos que tenemos es hacer un plan director de lo que puede ser el desarrollo del hidrógeno renovable en la Comunidad de Madrid, viendo a qué sectores, viendo cuál es la capacidad de producción que tiene la Comunidad de Madrid en torno al hidrógeno verde, ver las capacidades de desarrollo, ver qué industria podría ser el foco de producción o de uso de hidrógeno verde y ver en qué sectores puede ser más aplicable. Por supuesto, transporte y movilidad es uno de los que está apareciendo en la Comunidad de Madrid como un sector líder, pero este sería el objetivo, hacer este plan director para que la Comunidad de Madrid tenga unos objetivos claros de cuál puede ser su desarrollo en hidrógeno renovable.
Bueno, esta primera línea de actividad del proyecto Green Hydrogen se centra en la generación de hidrógeno verde por electrólisis de agua a baja temperatura, utilizando energías renovables para ello. El principal objetivo de esta línea es el desarrollo y operación de un sistema de generación de hidrógeno verde basado en un concepto multi-stack de electrolizadores PEM, acoplado a la generación híbrida renovable, incluyéndose la energía solar fotovoltaica y la eólica, y utilizando un único convertidor electrónico modular, que permitirá reducir los costes de este sistema. La idea principal es que el corazón de este sistema de electrólisis lo conformen una serie de electrolizadores PEM acoplados entre sí y que, ajustando la electrónica de potencia, se consiga gestionar las fluctuaciones e intermitencias de las energías renovables. Y bueno, el encontrar la topología óptima de esta electrónica de potencia es uno de los puntos claves de esta línea de investigación. Con esta tecnología se podrán desarrollar plantas de generación de hidrógeno en localizaciones en donde estén estos recursos naturales disponibles. La generación de hidrógeno mediante electrólisis utilizando las energías renovables como fuente de electricidad para romper la molécula del agua, la principal ventaja que presenta es que no se emite CO2 ni ningún gas contaminante a la atmósfera. Además, por su parte, la electrólisis de baja temperatura no requiere el aporte energético extra que requiere, por ejemplo, la electrólisis de alta temperatura. En nuestro caso, por ejemplo, nos hemos centrado en la electrólisis de baja temperatura basada en electrolizadores de tipo PEM, de membrana polimérica de intercambio protónico. Nos hemos centrado en ella porque es de las tecnologías que hay para llevar a cabo la electrólisis de baja temperatura, es de las que están más avanzadas su estudio, existiendo dispositivos comerciales al orden de megavatios, a la escala de megavatios. Y bueno, esta electrólisis presenta la ventaja respecto a otra de baja temperatura, como puede ser la alcalina, que es mucho más madura esa tecnología, pero presenta la ventaja que proporciona mayor eficiencia. Aparte, las densidades de corriente son mayores, por lo cual los sistemas pueden ser menos voluminosos que en la electrólisis alcalina. Por otra parte, pueden trabajar a altas presiones, por lo cual nos evitamos la etapa de compresión del hidrógeno cuando sale del electrolizador, que es un proceso costoso. Y por otra parte, también tiene muy buena y rápida respuesta a las variaciones de potencia, por lo cual, trabajando con energía renovable, la potencia que nos va a entrar en el equipo es muy variable, se gestiona mucho mejor en este tipo de dispositivos que con otras tecnologías de baja temperatura. La principal dificultad que nos encontramos al trabajar con este tipo de electrólisis para generar hidrógeno utilizando las energías renovables reside en la variabilidad y discontinuidad de estas energías. El potencial eléctrico que va a alimentar el electrolizador para poder llevar a cabo la electrólisis es muy variable y esto hace que se degraden más rápidamente todos sus componentes y disminuya la vida útil del electrolizador. El mayor reto que nos hemos encontrado cuando hemos abordado esta investigación ha sido el enfrentarnos a un equipo que, aunque es un equipo comercial, no tiene suficiente rodaje y no funciona al 100% como a nosotros nos gustaría. Además, la mayoría de las empresas que proporcionan este tipo de electrolizadores no te venden el electrolizador exclusivamente para que tú puedas integrarlo en un sistema y hacer las diferentes medidas. Te venden, como si dijéramos, una caja, un sistema cerrado con todos sus sistemas auxiliares y demás, y es imposible hacer las modificaciones que nosotros requerimos para poder evaluar el efecto de las energías renovables y poder optimizar su acoplamiento. Para poder abordar estos retos que nos hemos encontrado, prácticamente es en colaboración entre el equipo multidisciplinar que formamos esta línea. Estamos desarrollando protocolos para la evaluación de los electrolizadores tanto a baja como a alta escala para poder optimizar la integración de las renovables con estos dispositivos y optimizar la generación de hidrógeno y maximizar la durabilidad de estos sistemas. Y bueno, y por otra parte sí que hemos conseguido una empresa que nos ha proporcionado electrolizador, es de procedencia española, es una empresa española, y nos ha proporcionado un sistema que sí que nos permite acceder a lo que es el electrolizador y todos sus componentes y auxiliares para poder llevar a cabo las modificaciones que requieren nuestras investigaciones. Nosotros no trabajamos con un electrolizador en operación normal, de una potencia eléctrica constante y una generación constante de hidrógeno. Va a haber muchísimas fluctuaciones asociadas a la generación de las renovables y con este dispositivo que hemos comprado sí que es posible llevar esta serie de modificaciones y estudios en el sistema. Además, también estamos en contacto con ellos, que también nos están ayudando a entender las dudas que nos surgen con la operación del dispositivo comercial. La línea de actuación 3 centra sus desarrollos en una tecnología de empleo de los electrolizadores de óxido sólido
para la producción de hidrógeno verde mediante el aprovechamiento de calor renovable o residual. Las principales ventajas de este proceso es su elevada eficiencia, dado que al operar los electrolizadores a temperaturas en orden de los 600, 700, incluso 800 grados, nos permiten operar con mayores densidades de corriente y menores voltajes. Estamos estimando que podemos llegar a tener sistemas con una buena integración solar en las que el rendimiento en la producción de hidrógeno sea por encima del 85%, con consumos en las celdas que no superen los 39 kWh por cada kilo de hidrógeno. Eso es lo que hace especialmente interesante esta tecnología, pero siempre y cuando este aporte adicional térmico pueda tener un origen renovable o sea alcanzado mediante el empleo de energía solar térmica. Y ahí está uno de los retos, precisamente donde hay más desconocimiento o más falta de experiencia, es en la integración de esta tecnología tan eficiente con fuentes intermitentes, como es la energía solar. Hay una falta a día de hoy de optimización todavía entre el diálogo de la parte de la componente renovable y de la componente del electrolizador. Para ello tenemos que incorporar vapor solar de alta calidad estable y también un aporte o una estabilización de la operación del electrolizador mediante el empleo de batería. Retos que nos hemos encontrado, entre otros, es una falta todavía de un tejido industrial de una masa crítica suficiente, lo que está haciendo especialmente laborioso abordar un determinado TRL, y es una de las principales logros que vamos a alcanzar en el proyecto, pero también una de las grandes dificultades. Los aspectos fundamentales de esta línea de actuación 7, que comprende los usos del hidrógeno en los ámbitos marino, aéreo y del transporte pesado, concretamente dentro de este proyecto Green H2 CM, comprende el diseño, la construcción y la operación de un laboratorio de ensayos de trenes de potencia basados en pilas de combustible y con posibilidad de hibridación con otros dispositivos como pueden ser baterías o supercondensadores en los ámbitos marino y aéreo, incluyendo además el diseño y el dimensionamiento del sistema de control de potencia. Además, comprende también la investigación y el desarrollo de diversos usos del hidrógeno en estos ámbitos, como son el desarrollo y el estudio del uso del hidrógeno criogénico en aviones, el estudio de la pureza admisible para una pila de combustible embarcada a partir del reformado de combustibles a bordo, y también la integración de una pila de combustible en un vehículo de servicio en aeropuertos, como es la creación de un prototipo de los vehículos llamados Follow Me en aeropuertos. En estos tres ámbitos se requiere una gran cantidad de energía para operar, en los ámbitos marino, aéreo y del transporte pesado. Y esa gran cantidad de energía para operar no puede depender de los sistemas de generación de energía intermitente que hacen referencia a la energía renovable. Por otro lado, la electrificación directa de estos sectores es inviable y la densidad energética del hidrógeno es bastante superior a otros sistemas que producen energía, digamos, no contaminante como puedan ser las baterías. De este modo, el uso del hidrógeno para suplir esas grandes cantidades de energía permite contribuir realmente de una manera real a la descarbonización de estos tres sectores, como hemos dicho, el sector marino, el sector aéreo y el sector del transporte pesado. La mayor dificultad en este ámbito es la falta de infraestructura de repostaje para vehículos dedicados al transporte pesado. En la actualidad no existe una red de repostaje, una red de distribución donde puedan repostar todos estos vehículos. De manera que esa es la mayor realmente dificultad. Porque el resto de las dificultades, aunque nombraremos algunas, son de carácter tecnológico. Y la tecnología sabemos que va avanzando y se va desarrollando. Pero fundamentalmente la falta de infraestructura de repostaje es
un freno a la implantación y al despliegue del hidrógeno en estos sectores. Por otro lado, hace falta investigación en los procesos de síntesis y de implantación de los denominados vehículos del hidrógeno, como puedan ser el metanol renovable o el amoníaco, a partir de hidrógeno renovable y de la captura del nitrógeno del aire. En ese campo se necesita todavía mucha investigación para poder utilizar estos combustibles de una manera eficiente a bordo de los vehículos implicados en los sectores de los que estamos hablando. Por otro lado, también la otra dificultad que está contribuyendo a que todavía el despliegue no sea completo es la menor densidad de energía del hidrógeno frente a los combustibles de origen fósil habitualmente empleados en estos campos. Eso hace que el alcance y la autonomía en los sectores marino, aéreo y de transporte pesado se vean limitados. Estos retos se están abordando de diversas maneras. Uno, facilitando una tecnología propia para poder estudiar diversas configuraciones de trenes de potencia implicados en el funcionamiento y la operación de vehículos, tanto en el ámbito marino, en el ámbito aéreo y en el ámbito del transporte pesado, contribuyendo a poder estudiar diversas configuraciones que puedan incluir, aparte de las pilas de combustible alimentadas con hidrógeno, que puedan incluir baterías, supercondensadores o incluso motores. Esa es una de las maneras de abordar los retos de la aplicación del hidrógeno verde. Por supuesto, estamos hablando siempre de hidrógeno de origen renovable, obtenido a partir de fuentes limpias de transformación. Ya sabemos también que el hidrógeno no es una fuente primaria de energía, sino que es un vehículo portador de energía, puesto que hay que obtenerlo a partir de otras energías. Será tan limpio como limpio sea el origen de la energía empleada para obtenerlo. Pues además de eso, concretamente en nuestra línea, estamos desarrollando sistemas de distribución de potencia para operar esta tecnología de trenes de potencia con distintas configuraciones y dimensionándolos. También resulta que estamos contribuyendo estudiando el impacto del uso del hidrógeno criogénico en aviones y el impacto que tiene en los materiales que lo contienen. Se está generando conocimiento en este ámbito. Por otro lado, se contribuye también al estudiar el uso de posibles portadores de hidrógeno en la alimentación final de las pilas de combustible para poder dar servicio, propulsar, operar trenes de potencia basados en pilas de combustible. Y por otro lado también se está estudiando el impacto del hidrógeno y las pilas de combustible en un vehículo prototipo de servicio a aeropuertos como son los llamados vehículos de señalización o follow. Hay un reto a superar que pone a prueba la paciencia de todos los investigadores y es la gran cantidad de trámites burocráticos que requiere el poner en marcha una tecnología realmente que está en desarrollo. Por otro lado, los tiempos de obtención de los equipos y de la puesta en marcha de todas las infraestructuras, los laboratorios y demás, precisamente por el consumo de tiempo en trámites burocráticos, se hacen muy largos y el tiempo de ejecución del proyecto realmente es corto. Así que ese es un reto que estamos abordando con buen humor, con paciencia y con mucho deseo de poder llegar a tiempo. Ese es uno importantísimo. Por otro lado, la escasez de equipos específicos fabricados para el uso de hidrógeno en las instalaciones y destinos que pretendemos dar en esta línea supone que hay escasez. Muchas veces se hacen los pedidos a las empresas suministradoras y tienen que fabricarlos, con lo cual lleva unos tiempos muy dilatados de servicio de esos equipos. Y como he dicho, el tiempo de ejecución del proyecto es corto, así que ese es otro reto que igualmente estamos abordando con buen humor, con mucha paciencia y con muchas ganas de resolverlo. Y por otro lado también, precisamente por ser una tecnología en desarrollo,
En muchos ámbitos se encuentra que existe un desconocimiento concreto de la aplicación del hidrógeno en determinados aspectos, porque es natural, es una tecnología que está en desarrollo y puede estar muy probado el funcionamiento o las instalaciones con otros combustibles, pero el hidrógeno, aunque lleve unos años, acaba de llegar. El desarrollo de la normativa es lento, tiene que ser así, porque lo requiere, y eso hace que todavía haya instalaciones que no dispongan del rodaje suficiente y hay que ir lentos. La Línea 8 es algo particular, porque la mayoría de todas las convocatorias que está viendo temas de hidrógeno se habla mucho de generación, se habla mucho de distribución y se habla poco de los usos. Están definiendo el hidrógeno verde como un vector de almacenamiento de energía. Y eso está muy bien, pero tiene que prestar más atención a luego esa energía almacenada cuando tú lo lleves a un domicilio o a una industria, cómo se va a utilizar. Entonces, aparte de las pilas de combustible, el único medio que hay ahora mismo de utilizarlo es volverlo a quemar. Cuando se habla de combustión, se piensa todo el mundo en contaminación. Entonces hay un dicho ahora muy famoso entre los que trabajan en combustión, diciendo que la combustión no es el problema, sino la solución. Toda esta línea 8, la parte de usos está sobre todo centrándose en estudios de combustión, orientados a hacer modelos de distintos procesos de combustión, de distintas formas de quemar en distintas fases que permitan quemar hidrógeno con un rendimiento alto, extrayendo toda la energía que tiene almacenada, pero siempre teniendo en cuenta el evitar la generación de óxidos de nitrógeno, que como todos sabemos ahora son otro elemento más que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las características medioambientales de un sistema de generación de energía. Entonces, en esta línea estamos trabajando parte del INTA, están trabajando la Universidad Carlos III de Madrid, la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la UPM y otro centro de investigación también radicado en Madrid, que es el CIONA. En el tema de la utilización industrial del hidrógeno en usos industriales, pues lógicamente, y la primera y la gran ventaja es que se reducen las emisiones de carbono de una forma radical. La ventaja medioambiental se aprovecha siempre y cuando quememos el hidrógeno de una forma adecuada que evite la formación de óxido de nitrógeno. Entonces ahí está el principal reto tecnológico, conseguir quemar el hidrógeno de una forma efectiva, con alto rendimiento, sin desperdiciar hidrógeno y sin generar temperaturas tan elevadas que provoquen la generación de óxidos de nitrógeno, que luego son muy difíciles de eliminar. Una vez que se han formado no hay forma de eliminar. En el sector industrial se están abordando el uso de hidrógeno de distintas formas. Habitualmente en el sector industrial estacionario, en tierra, turbinas de gas, hornos, etc., se utiliza metodología en la que inicialmente se hace combustión premezclada. Se mezcla con hidrógeno y luego se quema. Así se controla mucho mejor la composición de la mezcla que quemamos y es más controlable el nivel de emisiones que podemos generar. A priori tenemos más claras las actuaciones y las prestaciones que se van a conseguir, la conversión de energía y la forma en que esa conversión de energía luego se va a manifestar en forma de emisiones. El uso en industria aeronáutica que se busca es en propulsión. En propulsión, el uso de combustión completamente premezclada no es viable actualmente, por lo cual se tiende a utilizar llamas de difusión, que son llamas sin premezcla, en el que en la cámara de combustión se inyecta por un lado el hidrógeno y por otro lado el aire, y hay que conseguir mezclarlo lo antes posible para conseguir unas condiciones de combustión lo más estables posible y evitar, como siempre, la formación de óxido de nitrógeno, ya que el carbono nos lo hemos quitado de en medio utilizando el hidrógeno. Los principales retos. Desde el punto de vista de desarrollos teóricos, los retos son salvables porque hay muchos estudios de hace mucho tiempo, hay mucho trabajo en ebullición actualmente, se genera mucha documentación, cinéticas químicas hay muchas disponibles y modelos de combustión que nos den unos resultados aplicables de forma industrial pues son viables sin necesitar un gran número de recursos computacionales. Cuando se quiere ya temas más complejos o modelos más detallados ya estamos hablando de supercomputación. En el tema de desarrollar instalaciones que utilizan hidrógeno nos estamos encontrando muchos problemas. Problemas de suministro, problemas primero antes que de suministro de catálogo, porque hay muchas cosas muchos elementos, muchos componentes que están certificados para gases combustibles, certificados para aire, certificados para líquidos, certificados para líquidos combustibles, pero no estamos encontrando un catálogo amplio de componentes que estén certificados para uso con hidrógeno.
porque diseñar una instalación se diseña, proyectarla se proyecta, pero es muy difícil encontrar instaladores, sobre todo cuando el objetivo que tienes es una instalación que esté, por así decirlo, legalizada, que cumpla con los requisitos legales hasta en la mayor parte de la instalación, básicamente hasta la toma, donde acaba la línea de suministro controlado y ya vamos a enchufar, por ejemplo, al conductor. Hasta ahí que debemos tenerla legalizada, por temas de prevención de riesgos laborales, por temas de seguridad en general. Y en eso estamos encontrando muchísimos problemas. No estamos encontrando ni proveedores, ni empresas consultoras que hagan los trabajos. Unos hacen una parte, otros hacen otra, y el problema está en encontrar a alguien que preste el servicio completo. Luego ya el tema de diseño de los ítems de ensayo, combustores, cámaras de premezcla y tal. Eso es otro tema nuestro, que eso va, como digo, después del grifo controlado, y ahí ya cada uno, ahí no hay normativa que aplique. Nuestra línea de actuación, la 11, se centra en aspectos transversales a todo el proyecto. Nos estamos centrando, por ejemplo, en determinar aspectos de sostenibilidad, necesidades de formación, las capacidades que ya están en la Comunidad de Madrid, tanto industriales como investigadoras y académicas, y con todo ello estamos construyendo el plan de despliegue de tecnologías del hidrógeno en la Comunidad de Madrid. Las principales ventajas es que nos permite conocer perfectamente la fotografía de la madurez de las tecnologías del hidrógeno en la Comunidad de Madrid. Dificultades, bueno, pues hemos tenido que buscar información por todos lados, muchas veces no es fácil de encontrar, especialmente en cuanto a las capacidades formativas investigadoras e industriales, porque en Madrid hay muchas de estas capacidades, pero están muy dispersas. Ponerlas todas conjuntamente ha sido lo más complicado. Siempre que haces un plan de despliegue de tecnologías del hidrógeno, tienes que contar con múltiples aspectos, no solo los tecnológicos, sino también, por ejemplo, los sociales. Pues, ¿qué aceptación tendría el poner renovables en la Comunidad de Madrid? Y también, pues, ¿cómo aceptaría la sociedad el desarrollo de tecnologías del hidrógeno? Por ejemplo, ¿cómo una población aceptaría el tener una estación de repostaje de hidrógeno en sus cercanías? Los principales retos, como he comentado, ha sido el buscar la información, que está muy dispersa. También un reto importante es el acoplar nuestro plan de despliegue de la Comunidad de Madrid con los planes de despliegue de otras comunidades autónomas, ya que, bueno, pues Madrid, por sus características, donde no disponemos de suficiente terreno, suficiente suelo disponible para renovables, vamos a tener que importar ese hidrógeno de otras comunidades autónomas. Entonces, pues, es muy importante el alinear todas nuestras actividades con lo que está ocurriendo en la comunidad alrededor y en todo el territorio nacional.